El narcotráfico en México no surgió de la noche a la mañana, ni es solamente un problema de criminalidad. Es, más bien, una de las consecuencias más graves de la combinación entre impunidad, desigualdad, corrupción institucional y una geopolítica marcada por la cercanía con Estados Unidos, el mayor mercado de drogas del mundo. Para entender la magnitud de este fenómeno, es necesario revisar su historia, sus momentos de inflexión, su diversificación actual y el estado de la relación entre los cárteles y el gobierno mexicano. Durante las décadas de 1940 y 1950, México vivía un proceso de estabilización posrevolucionaria. Bajo el dominio hegemónico del PRI, Partido Revolucionario Institucional, el país consolidó un modelo de desarrollo centralista, autoritario y corporativo. En este contexto, el narcotráfico comenzó como una actividad marginal. El comercio de opio y marihuana existía, principalmente en estados como Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora, aprovechando las condiciones climáticas y la cercanía con Estados Unidos. En estos primeros años, los cultivos de amapola y cannabis eran controlados de forma local, muchas veces en connivencia con autoridades municipales o estatales. No existían aún cárteles en el sentido moderno, sino redes de campesinos, intermediarios y contrabandistas. El tráfico era tolerado mientras no afectara el orden político. Desde los años 40, la DEA, Drug Enforcement Administration, comenzó a notar la presencia de narcóticos mexicanos en el mercado estadounidense, pero las autoridades mexicanas manejaban la situación bajo un modelo de control informal. Permitían ciertas actividades ilegales a cambio de mantener la paz. Este sistema de complicidades fue funcional durante las décadas del Milagro Mexicano, cuando el desarrollo económico permitió a las autoridades mantener el orden social. Sin embargo, a medida que aumentaba la demanda de drogas en Estados Unidos, especialmente a partir de los años 60 y 70 con la contracultura y el auge del consumo de heroína, el narcotráfico en México fue ganando fuerza. Durante los años 70 se vivió una transformación crucial. México, bajo los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, atravesaba una etapa de crisis económica y de debilitamiento del control central. Fue en este contexto donde nació el primer gran cártel mexicano moderno, el Cártel de Guadalajara. Este grupo fue liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, un exagente judicial que logró unificar diversas plazas del narcotráfico bajo un solo mando. Lo acompañaban Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto y Rafael Caro Quintero, dos capos de Sinaloa que comenzaron a operar a gran escala en Jalisco y Nayarit. El Cártel de Guadalajara se convirtió en una organización sofisticada que no solo cultivaba y traficaba marihuana y opio, sino que también comenzó a colaborar con cárteles colombianos para el transporte de cocaína hacia Estados Unidos. El modelo del Cártel de Guadalajara se basaba en sobornar autoridades a todos los niveles y mantener una apariencia de paz. Operaban bajo la lógica del plata o plomo, dinero o bala, y tejían redes de complicidad con policías, militares y políticos. Durante años controlaron el negocio sin demasiada interferencia del gobierno federal. Sin embargo, el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985 desató una crisis. Estados Unidos presionó al gobierno mexicano para actuar. El Cártel de Guadalajara comenzó a desintegrarse y sus líderes fueron perseguidos. Este hecho marcó el inicio del proceso de fragmentación del narcotráfico en México. La caída de Félix Gallardo marcó un antes y un después. A partir de entonces, el poder del narcotráfico se dividió entre nuevas organizaciones. Nacieron los cárteles de Sinaloa, Tijuana, Juárez y posteriormente el del Golfo. Cada uno de estos grupos peleaba por controlar rutas y plazas estratégicas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Durante los años 90, el narcotráfico mexicano se convirtió en un fenómeno nacional. El debilitamiento del PRI, la apertura del sistema político y la descentralización del poder generaron vacíos institucionales. Los gobernadores y alcaldes comenzaron a tener mayor autonomía, pero también mayor exposición a las presiones del crimen organizado. La violencia se incrementó, especialmente en zonas fronterizas. El Cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, se convirtió en una de las organizaciones más poderosas, transportando toneladas de cocaína en aviones privados. Por otro lado, el Cártel de Tijuana, controlado por los hermanos Arellano Félix, se hizo famoso por su extrema violencia. El gobierno mexicano, aún sin una estrategia clara, oscilaba entre la confrontación y la negociación informal. La corrupción era rampante. Los servicios de inteligencia y las policías eran ineficaces o cómplices.
Para finales de los años 90, México ya se había convertido en un país clave para el narcotráfico global. La llegada del PAN, Partido Acción Nacional, al poder en el año 2000 con Vicente Fox, representó el fin del dominio priista. Pero el cambio de régimen no implicó un cambio estructural en la estrategia contra el narco. Fue hasta el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, cuando se declaró formalmente la guerra contra el narcotráfico. Con el ejército en las calles, el gobierno federal comenzó una ofensiva directa contra los cárteles. El objetivo era capturar a los capos y desmantelar sus redes. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. La violencia se disparó. Al eliminar a los líderes, las organizaciones se fragmentaron y surgieron células más pequeñas, más impredecibles y más violentas. Se multiplicaron las disputas por territorio y muchas regiones del país se convirtieron en zonas de guerra. Los Zetas, una organización formada por desertores de élite del ejército mexicano, marcaron un nuevo nivel de brutalidad. Ejecuciones públicas, decapitaciones, videos de tortura y uso del terror como arma de control. Su disputa con el Cártel del Golfo dejó miles de muertos. El sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, mantuvo la estrategia militarizada, aunque con un discurso más moderado. Hubo capturas espectaculares, como la de Joaquín El Chapo Guzmán, pero también escándalos como la fuga de este del penal del Altiplano. Durante este periodo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, emergió como una de las organizaciones más poderosas y violentas del país, con presencia en más de 20 estados. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se prometió una nueva estrategia: acabar con la guerra contra el narco, reducir la violencia a través de programas sociales y abordar las causas estructurales del crimen. La consigna fue: abrazos, no balazos. La Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad, fue creada para sustituir a la Policía Federal. Sin embargo, los resultados han sido ambiguos. Si bien hay avances en programas de bienestar, la violencia no ha disminuido significativamente. Los homicidios y desapariciones continúan en niveles altísimos. El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa siguen expandiéndose. En muchas regiones, las autoridades locales están infiltradas o controladas por el crimen. Los grupos criminales ya no solo trafican drogas, se han diversificado. Controlan la minería ilegal, el comercio de aguacate, la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, huachicol, el tráfico de migrantes y el ciberfraude. En muchas comunidades, los cárteles reemplazan al Estado, imponen leyes, dan castigos, reparten despensas y emplean a miles de personas. La narcopolítica es una realidad palpable. Candidatos son asesinados, campañas financiadas por el crimen y municipios enteros gobernados de facto por el narco. La colusión entre autoridades y criminales es un secreto a voces. ¿El Estado está capturado parcial o totalmente en amplias regiones del país? El narcotráfico en México no solo es una amenaza a la seguridad, sino a la gobernabilidad misma. Es un poder paralelo que ofrece empleo, seguridad, justicia y castigo. Compite directamente con el Estado, y muchas veces lo supera en eficacia, rapidez y presencia territorial. En estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas y Guanajuato, los cárteles imponen cuotas, regulan mercados y deciden quién puede abrir un negocio o postularse a un cargo. El cobro de piso es una forma sistemática de control económico. Quienes se niegan son asesinados. El tráfico de fentanilo, además, ha convertido al crimen mexicano en un actor global. Este opioide, mucho más potente que la heroína, ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Los cárteles mexicanos han logrado dominar su producción y distribución con laboratorios clandestinos altamente organizados. Una de las preguntas más recurrentes es ¿por qué el gobierno mexicano no actúa con contundencia? La respuesta es compleja. Porque muchos funcionarios están coludidos con el narcotráfico. Porque el Estado ha perdido presencia efectiva en muchas zonas. Porque hay miedo real. Alcaldes, periodistas, jueces y ciudadanos son asesinados si se enfrentan al narcotráfico. Porque la corrupción estructural impide una estrategia coherente. Porque el costo político de una guerra abierta es muy alto. El narcotráfico en México ha dejado de ser un problema de criminalidad para convertirse en una crisis de Estado. No se trata solamente de detener a capos, sino de reconstruir un país fragmentado por la violencia, la corrupción y la impunidad. La solución no será rápida ni sencilla.
Requiere reformas profundas, una ciudadanía organizada, voluntad política real y cooperación internacional. Pero sobre todo, requiere reconocer que el narcotráfico es el síntoma de una enfermedad mayor, el colapso de las instituciones públicas en amplias zonas del país. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para ver más contenido, y comparte para que el conocimiento sea divulgado. Muchas gracias por visualizar.